Santo Evangelio según San Marcos. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó: Maestro, todo eso lo he practicado desde joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo: solo te falta una cosa, vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. Entonces Jesús pasó su mirada sobre sus discípulos y le dijo: qué difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, comenzando la semana 28 en calendario litúrgico del tiempo ordinario, hermanos y hermanas, San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30. La historia de este hombre, hermanos y hermanas, rico, que tiene la ocasión de estar cerca de Jesús y viéndolo como el buen maestro, pues se acerca con aquella pregunta clave, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Yo creo que todos nosotros, hermanos y hermanas, hasta en nuestras oraciones y en nuestra intimidad con Dios, siempre queremos llevar esa pregunta, ¿no? ¿Qué tengo yo que hacer para cumplir tu voluntad? ¿Qué tengo yo que hacer para lograr la santidad? ¿Qué tengo yo que hacer para lograr la perfección? Esas preguntas, ¿no? Para salvarme, para llegar hasta la vida eterna después de la muerte. Yo creo que eso siempre está en nuestra mente y estamos buscando que mejorar nuestro testimonio, nuestra vocación cristiana y nuestra vida, hermanos y hermanas, como creyentes de Jesús y seguidores de Jesús. Hoy tenemos nosotros, hermanos y hermanas, que ver que hay una respuesta y que la respuesta hay que saberla interpretar, hermanos y hermanas, y no volverla tal vez complicada. Porque esto, hermanos y hermanas, siempre refleja esta palabra de Dios, que algo nos falta. Somos seres humanos, hombres y mujeres del diario vivir, con inclinaciones hacia el pecado, con imperfección, hermanos y hermanas. Siempre falta algo. Y eso es lo que Jesucristo nos ayuda a ver hoy. De todas formas, en nuestro diario vivir, en nuestra relación con Dios, Dios siempre nos da la oportunidad. Jesús siempre nos da la oportunidad. Y el Espíritu Santo siempre nos da la oportunidad. ¿De qué? De ganarnos la vida eterna. Todo va a depender, hermanos y hermanas, sinceramente, de si yo estoy dispuesto a hacerlo en el momento en que Jesucristo está listo. Mira, por eso la idea fuerza que tenemos para hoy y compartimos, hermanos y hermanas, es esta. Tenemos que atrevernos a conquistar la oportunidad que Jesús nos ofrece para conquistar la vida eterna. Hay que atreverse, hermanos y hermanas. Hay que aceptar ese riesgo que propone Jesucristo para conquistar la oportunidad que Él nos ofrece de conseguir la vida eterna. Y eso es lo que nos hace saber. La idea fuerza es que lamentablemente este hombre rechazó la oportunidad, se sintió triste, hermanos y hermanas, y se marchó sin decir sí o no hasta el punto de vista que hoy sabemos nosotros.
Mira, vamos a tomar la palabra de Dios hoy para entender el mensaje en reflexión y en meditación. La pregunta es clave y ya dijimos que todos nosotros a lo mejor la tenemos y está en el versículo 17. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Vamos a hacer nuestra esa pregunta, hermanos y hermanas. Y luego Jesucristo propone al hombre que si conoce los mandamientos, si guarda los mandamientos, ¿no? Y por eso es que vemos esta respuesta de Jesús o esta pregunta de Jesús en el versículo 19. ¿Ya conoce los mandamientos? ¿Conocemos nosotros los mandamientos, hermanos y hermanas? No es solo cuestión de conocerlos, de escucharlos, es cuestión de practicarlos, ¿no? Y Jesucristo empieza con una serie de mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Estos mandamientos que señala nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, son la tabla número 2 de los 10 mandamientos, ¿verdad? Si los vemos como las tablas de la ley, que siempre se presentan en 2 tablas. Porque Jesucristo no ha mencionado los mandamientos que tienen que ver con la relación nuestra con Dios. Lo que le ha presentado al hombre rico, en términos de la pregunta para ganarse la vida eterna, es su relación con el prójimo, con el más cercano a él, para quien él tiene que ser prójimo también, como hemos discutido aquí, hermanos y hermanas. Si está al tanto de esto y lo cumple, y claro está, todo está en una postura algo negativa de no hacer daño, ¿no? No mates. Es como que lo negativo, no hacer esto por el prójimo. Bueno, hermanos y hermanas, estamos ante un hombre que no es arrogante y estamos ante un hombre que es sincero. Si este hombre no hubiese estado diciendo la verdad, allí mismo Jesucristo lo hubiese desvelado, lo hubiese sacado de su mentira delante de todo el mundo, pero no parece haber sido ese el caso. El hombre es sincero y no está mintiendo. Y por eso en el versículo 20 le responde: Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Todo eso lo he practicado desde joven. Igual que nosotros, hermanos y hermanas, cuando venimos a ver y examinamos nuestra vida a través de un examen de conciencia por los 10 mandamientos, probablemente no estamos violando los 10 mandamientos en forma grave, ¿verdad? O en forma de pecado mortal, ¿no? Sin embargo, ante esta pregunta, Jesucristo todavía tiene reservas, hermanos y hermanas, porque el judío creía que con cumplir los mandamientos, no hacer las cosas que prohíben los mandamientos, era suficiente. Pero Jesús fijó su mirada en él, dice el versículo 21, y le tomó cariño. O sea, que Jesucristo viene a corregirte, pero lo va a hacer con amor, con comprensión y con compasión. Que eso siempre distingue al maestro bueno, que está lleno de misericordia. Entonces le dice: solo te falta una cosa. O sea, no me estás mintiendo, estás cumpliendo la relación con el prójimo, pero oye, solo te falta una cosa. Eso está ahí en ese versículo 21, hermanos y hermanas. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Esto es importante, hermanos y hermanas. Ese versículo 21 es clave dentro de la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas. Aquí lo que tenemos que, ¿qué era lo que le faltaba a este hombre? Porque si cumplía los mandamientos, si Jesucristo no le mencionó los mandamientos de relación con Dios, es decir que los cumplía. Si Jesucristo le menciona los mandamientos en relación al prójimo, y Jesucristo no lo trata como una persona arrogante que está mintiendo y no los cumple, hermanos y hermanas, ¿qué le faltaba? Le faltaba algo muy importante a este hombre, hermanos y hermanas. Es tal vez la situación y el error en que podemos caer de que cuando yo examino los 10 mandamientos en examen de conciencia y me veo limpio, sin violarlos, hermanos y hermanas, puede ocurrir un grave error en mí. Puede haber algo que yo he malinterpretado cuando digo eso. ¿Por qué? Porque cuando yo no miro más allá y Jesús sabe que me falta algo, es como si yo dijera: creo, Señor, pero no tanto.
Por ahí es que va Cristo. Creo, Señor, pero no tanto. Creo, Señor, en Dios, pero ¿y la voluntad de Dios? ¿La estás cumpliendo? Fíjate que estas son dos cosas que son distintas, pero que tenemos que tener siempre presente en mi vida. Yo puedo estar en una postura de creer en Dios, pero no tanto, fuera de los 10 mandamientos. Y yo puedo tener una postura de creer en Dios. Oye, pero cumplir la voluntad de Dios como Él le exige, pues como que no me motivo a tanto. Mira, lo que le falta a este hombre y que Jesucristo nos da a entender en la palabra de Dios hoy es precisamente convertirse en prójimo para el prójimo. ¿Te acuerdas que eso hablamos aquí en una ocasión la semana pasada? Prójimo desde el punto de vista de aquella pregunta que se hizo en San Lucas: ¿quién es mi prójimo? Pues a veces la gente piensa que prójimo es pues aquel que está tirado en el camino y necesita ayuda. Bueno, ese es el prójimo que necesita ayuda. Pero yo tengo que convertirme en prójimo para el prójimo que necesita ayuda, en un prójimo que soy yo, que soy facilitador, que ayudo al que necesita ayuda. Eso es lo que le falta a este hombre, hermanos y hermanas. Y eso es lo que Jesucristo quiere que él vea. O sea, la falta, hermanos y hermanas, de hacer algo por el prójimo, en donde él es prójimo para el prójimo. Esto lo va a llevar la palabra de Dios hoy, señala, hermanos y hermanas, que si lo hace y es capaz de seguir al Señor, este hombre, hermanos y hermanas, va a ser capaz de tener un tesoro en el cielo. Claro, porque el tesoro del hombre rico, ¿dónde está? Está en la tierra. Y está en la tierra en dependencia. Está en la tierra dominándolo, poseyéndolo a él, sin control él sobre lo que supuestamente posee. Por eso que Jesucristo le advierte: entonces tendrá un tesoro en el cielo. Tiene un tesoro en la tierra este hombre, del cual se tiene que desprender en una forma, hermanos y hermanas, donde él se convierta en un facilitador para los demás. La palabra de Dios dice que en el versículo 22 el hombre, al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico, y se marchó muy triste. Al marcharse triste, hermanos y hermanas, se refugia en su comodidad. Al marcharse triste, se refugia en una comodidad en medio de su mediocridad. Y nada de eso es bueno para nosotros, hermanos y hermanas. ¿Vas viendo por dónde la palabra de Dios nos está moviendo hoy, hermanos y hermanas? En torno a la confusión que a veces nos da los criterios evangélicos, que entendemos que son algo difíciles de llevar, hermanos y hermanas. Las falsas seguridades que tenemos en la vida. Las dependencias nuestras, hermanos y hermanas. O sea, ¿hasta qué punto me dominan en el corazón? ¿Hasta qué punto son el centro de mi vida, que yo no me dé cuenta, hermanos y hermanas, que realmente eso es lo que está haciendo imposible de yo recibir gracias de Dios, bendición de Dios, sanación de Dios, paz de Dios, felicidad de Dios, consuelo de Dios, comprensión de parte de Dios, consolación por parte de Dios? El examen de conciencia tiene que ser bastante serio, hermanos y hermanas. Entonces, Jesucristo dice algo que tenemos que interpretar correctamente luego de que el hombre se marchó. Que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Versículo 23. Yo lo que quiero es que te des cuenta que Jesucristo no ha dicho que será imposible entrar en el reino de los cielos para los que tienen riquezas. Lo que ha dicho es que es difícil. No ha dicho que será imposible. Y además tenemos que distinguir que aquí el issue está concentrado no en la salvación que viene después de la muerte. Está en el hecho de entrar en el reino de los cielos. Y Cristo ha dicho en su palabra que el reino de los cielos es un evento de aquí y ahora y que está por venir. Ese reino de los cielos y entrar en el reino de los cielos es algo del presente, del hoy, hermanos y hermanas. Cristo no le ha dicho a este hombre o le dejó saber a sus discípulos de que no se va a salvar. Cristo lo que le ha dicho es que
no hizo lo suficiente por conquistar la entrada del reino de Dios aquí en el presente como yo lo estoy trayendo. Eso es importante que lo recordemos, hermanos y hermanas. De hecho, la reacción de los discípulos en el versículo 24, los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras. ¡Wow! Porque tal vez entendieron difícil por imposible, pero Cristo no había dicho imposible. Cristo había dicho difícil. Y tal vez los discípulos, hermanos y hermanas, cayeron en una confusión. Y por eso Jesucristo vuelve y dice, e insiste, dice ese versículo 24, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Versículo 25, es más fácil para el camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir Cristo con esto? Pues no está diciendo que es imposible, hermanos y hermanas. El camello entra por la aguja, pero con dificultad. No es imposible. Acuérdate de la puerta judía que tiene como una entrada en forma de aguja, ¿verdad? De la cabeza, del ojo, de la aguja. Pues, y aquí lo hemos discutido, el camello usualmente entraba acompañado de las personas con carga que se acumulaba, ¿verdad? En el lomo del camello. Y por lo tanto había entradas con un ojo como la aguja que eran muy pequeños. Entonces era necesario que el camello se arrodillara, era necesario que el camello, hermanos y hermanas, se agachara para poder entrar. Porque si seguía de pie caminando con toda la carga elevada, no podía entrar. Entonces no era imposible que el camello no entrara. Es que tenía que hacer algo para poder entrar. Era difícil, pero podía entrar. Eso es lo que simboliza, hermanos y hermanas, de Cristo está diciendo es que uno tiene que humillarse, uno tiene que arrodillarse y uno tiene que rebajarse para entrar en el reino de los cielos. Uno tiene que ser sincero con uno mismo, desprendido, despegarse, independizarse de ciertas cosas, hermanos y hermanas, en humildad para poder entrar en la vida eterna. Y eso es lo que Jesucristo da a entender ahí. De todas formas, en el versículo 26, ellos, dice, hermanos y hermanas, se asombraron todavía más y comentaban, entonces, ¿quién podrá salvarse? Porque como ellos habían interpretado que era imposible, no entendieron lo difícil, dicen, válgame Dios, pues esto es imposible porque aquel hombre vino aquí y Cristo no le dijo nada acerca de los primeros mandamientos, que son la relación con Dios, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tener falsos ídolos, todo lo que hay que cumplir con Dios, y no le dijo que estaba mintiendo, pues estaba bien. Luego le señaló los mandamientos que tienen que ver con la relación con el prójimo, y Jesucristo tampoco le llamó la atención. Quiere decir que cumplía los 10 mandamientos. Entonces, wow, ¿quién se puede salvar si él ha cumplido los 10 mandamientos? Y por eso se asombraron, hermanos y hermanas, y comentaban, entonces, ¿quién podrá salvarse si aquel cumplía los 10 mandamientos y no llegó a la vida eterna? Jesús entonces miró fijamente, dice en el versículo 27, a ellos y les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Creer en Dios es una gracia de Dios, hermanos y hermanas. Eso es lo que dice Jesucristo a los discípulos, y eso fue lo que debió entender el hombre rico. Creer en Dios, hermanos y hermanas, es una gracia de Dios. Difícil, mucho de lo que Dios nos pide en los criterios evangélicos, pero no es imposible, hermanos y hermanas. Y aunque parezca imposible, con la ayuda de Dios, hermanos y hermanas, es que nos salvamos y es que lo logramos. O sea, Cristo lo que está diciendo aquí es, si hubiese conquistado la oportunidad que yo le di a este hombre, lo que para él resulta difícil o imposible, cuando se une a Dios, llena aquello que le falta, hace lo que yo le he dicho de no acumular, sino de compartir con los demás, se le va a hacer sencillo, porque esto depende de la gracia de Dios, no está en la fuerza de mi brazo. Mira qué interesante, hermanos y hermanas. ¿Sabes qué? Hoy tú y yo tenemos que reflexionar que es la sabiduría de Dios la que nos hace falta para entender mucho de esto. La sabiduría de Dios nos hará a nosotros administrar los bienes que poseemos. Porque hay gente que son ricos porque tienen dinero.
Y hay personas que son ricos porque tienen riquezas. Y las riquezas vienen de los bienes. Hay gente que son ricos por la casa que tienen, por el terreno que tienen, por las propiedades que tienen. Entonces son ricos de esa forma, ¿verdad? Entonces es la sabiduría. La gracia de Dios nos da la sabiduría para nosotros poder administrar las cosas que tenemos, de las cuales tal vez hemos hecho dependencia. Nos hemos arraigado tanto en ellas, las hemos hecho el centro de la vida, nos están dominando, nos están poseyendo. No vemos forma en la cual nos podamos desvincular o desligar, porque son el centro de nuestras vidas y nos han dado un montón de seguridades que al fin y al cabo Cristo las identifica como que es una falsa seguridad, estar pendiente del poder, de la posición que crea el obtener dinero, ¿verdad? Entonces, por alguna razón es que la iglesia hoy nos ha puesto en la primera lectura, hermanos y hermanas, que yo no quiero pasar por alto, la quiero utilizar como lectura complementaria, sabiduría, capítulo 7, versículos 7 al 11. Es fabulosa. Necesitamos sabiduría para adquirir la vida eterna, especialmente en un mundo materialista en el que vivimos y muchos de nosotros tenemos que trabajar con las cosas materiales, vivir alrededor de ellas y que a veces son necesarias para lograr ciertas cosas. Mira lo que dice el sabio en el capítulo 7, versículos 7 al 11. Importantísimo. Oré en oración y me fue dada la inteligencia. Este joven rico, este hombre rico, tú y yo necesitamos orar para adquirir la inteligencia. Supliqué y el espíritu de sabiduría vino a mí. Gloria a Dios. Tal vez eso es lo que nos hace falta para poder entender cómo ganarnos la vida eterna, el reino de Dios y la vida después de la muerte. Entonces, sigue diciendo la palabra de Dios, la preferí a los cetros y a los tronos. Le dio preferencia a la sabiduría de parte de Dios, que es lo que ilumina el razonamiento humano. Le di preferencia y estimé nada la riqueza al lado de ella. O sea que aún lo que yo poseía, tener la sabiduría de Dios, tener la inteligencia de Dios, que mi razonamiento sea iluminado por la luz de Cristo, por la fe, hermanos y hermanas, lo estimo cosa valiosa, más riqueza y más bien que lo mismo que es material que tengo en esta vida. Vi que valía más que las piedras preciosas tener la sabiduría de Dios para yo manejar las cosas de la vida. El oro es solo un poco de arena delante de ella. Está subestimando, hermanos y hermanas. Está poniendo, degradando lo material ante la inteligencia de parte de Dios. Y la plata menos que el barro. La plata se convierte en menos que el barro cuando yo tengo la inteligencia para saber manejar las cosas. Cuando yo veo la inteligencia de Dios y las cosas de Dios, en la sabiduría que va a iluminar mi razonamiento, hermanos y hermanas, todo lo demás lo estimo como poca cosa, aunque sea oro, plata, bienes y riqueza. Eso es lo que está diciendo el sabio, hermanos y hermanas. La amé más que a la salud. La sabiduría es Dios y la amo mucho más que a mi salud. Fíjate si es importante para Él. Y a la belleza que trae la propia juventud en la vida. Incluso la preferí a la luz del sol. A la luz del sol que me deja moverme durante el día con toda esa iluminación que provoca y es capaz de que no venga la noche tan temprano. Pues su claridad nunca se oculta. Ahí está. Su claridad, o sea, esa luz nunca se oculta. Y finalmente en el versículo 11, junto con ella me llegaron todos los bienes. Ahí está. Primero sabiduría. Primero inteligencia de parte de Dios para saber administrar los bienes antes, hermanos y hermanas, antes que recibir el dinero, que recibir los bienes, que recibir la propiedad, que recibir las riquezas. ¿Estás viendo? Qué bueno es lo que nos está diciendo Dios. Si pudiésemos nosotros manejar con inteligencia y sabiduría, pedirle a Dios el don de la sabiduría antes de pedirle dinero o prosperidad, ahí es que Dios concede, hermanos y hermanas. Y lo que está diciendo el sabio, lo que está diciendo Cristo es eso. Este hombre no supo manejar su riqueza, lamentablemente, sus bienes, lamentablemente, porque carecía de la sabiduría para saber que el acumular mucho no le iba a traer paz. Que el no compartir a aquellos que estaban cerca de él en un pueblo pobre, donde hay tanta necesidad, era parte de practicar el mandamiento de Dios. Era prácticamente ser prójimo para el prójimo en necesidad. Es la sabiduría de Dios.
y por eso debemos de buscarla. Junto con ella me llegaron todos los bienes, sus manos estaban repletas de riquezas incontables. Por eso, si tú eres padre y madre y estás acumulando una herencia para tus hijos, antes de prepararle una herencia para tus hijos de bienes o de riquezas, hermanos y hermanas, prepáralos interiormente para que tengan sabiduría, para que sepan manejar lo que van a recibir luego de tu muerte o en vida. Si nosotros dejamos a los hijos heredar nuestra fortuna, sea lo que sea, hermanos y hermanas, no piensen que eres millonario, la propiedad, la casa, lo que tienes en el banco, los ahorros. Si se los piensas dejar, pero no los has educado a saber administrar, a saber manejar conforme a la sabiduría de Dios, todo tu esfuerzo que has hecho por toda la vida, con tanto sacrificio que te ha costado el ahorro de toda la vida, la ganancia de toda la vida, que la dejaste para tus hijos, en menos de un año tus hijos podrán hacerla añicos, perderla y botarla, porque no fueron capacitados en la sabiduría para poder manejarlo. ¿Me estás entendiendo? Esta palabra de la primera lectura de hoy, hermanos y hermanas, la sabiduría se entiende como un bien que viene de Dios y se debe preferir ante todos los bienes de la tierra, y luego poder administrarlos. Tener el espíritu de la sabiduría, nos está diciendo el sabio, es una ayuda que viene por parte de Dios, hermanos y hermanas, para poder renunciar yo a la falsa seguridad que crea el poder, hermanos y hermanas, y el dinero. Por eso la necesitamos tanto, y eso es lo que Dios quiere. Dos cosas finales de esta lectura es la oración de Salomón, hermanos y hermanas, lo que queda aquí plasmado, que prefirió que la sabiduría antes de todos los bienes de la tierra. Concédeme sabiduría para poder entender, manejar mi reino y a mi gente antes que los bienes. Pues bien, te voy a dar la sabiduría porque vas a saber administrar, le dijo Dios, ¿verdad? Y luego, entonces, te doy la sabiduría, van a venir los bienes, porque vas a saberlos manejar. Es la sabiduría de Dios la que nos ayuda a ver que las cosas que vienen de Dios son superiores, hermanos y hermanas. Valores materiales jamás pueden ser comparados con los valores espirituales. Yo quiero que me entiendas, hermanos y hermanas, lo que estamos señalando es que necesitamos inteligencia para entender la palabra de Dios entre lo posible y lo imposible, entre lo difícil, hermanos y hermanas, que pueda resultar, entre la ayuda de Dios y la capacidad que yo tengo para hacer las cosas. Hoy, hermanos y hermanas, también yo no quiero dejar pasar por alto Hebreos, capítulo 4, versículos 12 al 13, hermanos y hermanas. Y este también es un texto poderoso para lo que Cristo nos está diciendo hoy. ¿En torno a qué? A heredar la vida eterna. Mira cómo dice, desde el 12 hasta el 13. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendimos cuenta, porque hay que rendir cuenta. ¿Qué nos dice esta lectura, hermanos y hermanas, del libro de los Hebreos a cada uno de nosotros con relación a lo que Cristo quiere que entendamos para heredar la vida eterna? Pues, hermanos y hermanas, la palabra de Dios tiene esa fuerza que penetra como una espada de doble filo y llega hasta donde el alma y el espíritu se dividen. ¿Qué quiere decir eso? Pues, hermanos y hermanas, ahí es donde reside tu voluntad. Ahí es donde reside mi voluntad. Ahí es donde se toman las decisiones de aceptar o rechazar las cosas de Dios. Que lo que Dios me pide me quite entusiasmo o me ponga triste, o me dé mucho entusiasmo y me llene de alegría. Ahí es que se decide, ahí es que penetra la palabra de Dios. Ahí es en lo denso, en la médula, en lo profundo de nosotros, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Ahí están nuestros intereses, ¿no? Ahí están nuestros afectos, ahí está nuestra libertad, hermanos y hermanas.
En el corazón están nuestros deseos, en el corazón están nuestras intenciones. Hasta ahí hay que dejar llegar la palabra de Dios y no ponerle barreras, no volvernos impenetrables, hermanos y hermanas. Eso es lo que dice Hebreos. La fuerza transformadora de la palabra de Dios hay que dejarla penetrar hasta allí donde se divide el alma y el espíritu. Penetra en el santuario de la intimidad tuya, hermanos y hermanas, del corazón de tu propia persona. Si te toca, lo vas a lograr, ¿no? Ahí se descubre la voz salvadora, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que escuchar, porque nos ayuda a descubrir los caminos verdaderos, a descubrir los caminos de felicidad, a descubrir los caminos de libertad, a descubrir los caminos que son de salvación y que no son de esclavitud, hermanos y hermanas. ¿Has entendido hoy hacia dónde nos quiere llevar Jesucristo? Pues dejémoslo llevar por Él. No pongamos obstáculos, no hay que marcharse triste y con falta de entusiasmo, todo lo contrario. Vamos a terminar, hermanos y hermanas, con nuestra acostumbrada conclusión hoy, Día del Señor. Hermanos y hermanas, sería un error llegar a una conclusión de que este versículo 21 de la palabra de Dios hoy lo que quiere decir es que para todos nosotros deshacernos de una vez y para siempre de todas nuestras pertenencias, de la totalidad de las pertenencias que tenemos, es la única condición para que podamos entrar en el reino de Dios. Jesús, hermanos y hermanas, a todos nos ofrece una oportunidad de entrar desde nuestra particular vocación, y eso lo tenemos que descubrir aquí hoy. No es solo desprenderse de los bienes materiales lo que nos hace ganar la vida eterna o entrar al reino de los cielos. En el caso de este hombre, hermanos y hermanas, su adjetivo es que era rico. En el caso tuyo, hoy domingo, Día del Señor, que estás meditando la palabra de Dios, hombre o mujer, este hombre rico, tal vez yo hombre pobre, o tal vez yo mujer rica, hombre papá, mujer mamá, hombre esposo, mujer esposa, hombre hijo, mujer hermana. O sea, búscalo, hombre soltero, hombre casado. Eso lo tienes que pegar tú ahí, porque esa es tu vocación delante de Dios. En este caso fue la riqueza, pero en el caso nuestro, ¿qué es? Si no son los bienes, si no es la riqueza, lo que está por el medio. Lo que tenemos que tener presente, hermanos y hermanas, y pensar es que tenemos que atrevernos a conquistar la oportunidad que Jesús nos ofrece para conseguir la vida eterna. Sea como sea que estemos, pobres o ricos, con salud o con enfermedad, desde lo alto o desde lo bajo, con trabajo o sin trabajo, hermanos y hermanas. Búscalo desde ese punto de vista. Eso fue lo que este hombre no hizo, hermanos y hermanas. Tenemos que pensar en que tenemos que atrevernos a conquistar la oportunidad que Jesús nos ofrece para conseguir esa vida eterna. Porque eso fue lo que este hombre no fue capaz de realizar. Este hombre, hermanos y hermanas, al igual que tú y yo, practica la justicia. Dime tú si acaso no has practicado tú la justicia. Este hombre tuvo compasión en algún momento en su vida y comprendió al prójimo. Hermanos y hermanas, este hombre fue compasivo, pero le falta algo. Y hoy tenemos que pensar nosotros, ¿qué nos falta? Algo nos falta. Lo que está en el corazón del reino de los cielos nos faltará. Y en eso tenemos que pensar hoy. Lo que está en el fondo del corazón del reino de los cielos, eso es lo que presenta Cristo hoy. Jesús no ha dicho que el rico no se salvará, sino que no entrará en el reino de Dios. El reino de Dios no es solo una vida eterna que sigue luego de nuestra muerte. La vida eterna para Jesucristo es estar completo, hermanos y hermanas, tú y yo, aquí en la tierra también, estar en plenitud, estar en perfección, estar en santidad, estar en lo absoluto, a imagen y semejanza del Creador. Eso es lo que Cristo quiere. Esa es una experiencia, hermanos y hermanas, novedosa de Dios Padre en la vida de todos nosotros. Y comienza ya, es lo que está diciendo Cristo, en el acto. Eso es ahora, hermanos y hermanas, no después de la muerte. El que entra en el reino de Dios, hermanos y hermanas, comparte desde ahora las inquietudes, las alegrías y la libertad de Jesús.
El desprendimiento es condición para experimentar la presencia de Dios ya, hermanos y hermanas, en esta vida presente que tú y yo estamos viviendo dentro de las circunstancias que estemos, en esta vida presente. Pues no nos definimos, hermanos y hermanas, y tú lo sabes, por lo que tenemos, sino por lo que somos. ¿Y de qué le vale al hombre conquistar el mundo y ganar todo si pierde al fin y al cabo su alma? Dios salva, hermanos y hermanas, al ser humano rico o pobre. Se nos recuerda que ambos deben desprenderse de sus falsas seguridades, tengas salud o tengas enfermedad, tengas abundancia o estés careciendo. A todos se nos recuerda, las falsas seguridades no van con las cosas de Dios. Aunque uno observe los mandamientos, no por eso, hermanos y hermanas, se merece la vida eterna. Pues la salvación siempre será un regalo de Dios, una gracia de Dios. Todo cuanto atañe, y acuérdate de esto, para ricos y para los pobres, el dinero llega a nuestro corazón, sea cuando lo tenemos o sea cuando no lo tenemos. Siempre llega acá, al corazón, y ahí es donde el Evangelio nos hace temblar. No estemos tristes, no estemos desanimados, no nos marchemos. Es con la ayuda de Dios que lo imposible, hermanos y hermanas, se hace posible. Amén y amén. Que así sea, hermanos y hermanas, en nuestra vida. Hoy nos despedimos en oración con el Salmo 89, hermanos y hermanas. Salmo 89. Nuestros días pasan como suspiros. Corta es la vida. La atención más grande tiene que ser en lo que dura para siempre, en lo eterno, no tanto en lo material, que es pasajero y se queda. Oremos, hermanos y hermanas, a nuestro Padre Dios del cielo. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio y nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, junto a los tuyos, en el nombre de Dios, para la gloria de Dios, la honra de Dios. Te va a ir bonito, pero sobre todo, estarás bendecido.